yo creo que vamos a empezar ya, Uli. Ahorita ya empezamos con el tema. Déjate, te presento ahora sí, para todos los que llegaron Claro que sí. temprano. Creo que para ya darle velocidad, para que, oye, perdona que te calles así tan rápido. Pues buenas noches a todos, qué bueno que están aquí. Ya somos 25 participantes, espero ahorita siga creciendo y voy a estar al tanto de que sigan entrando. Déjame te presento, Ulises. Ya nos llevamos la platicada un ratito. El doctor Ulises Galván es cirujano dentista especializado en odontopediatría, es egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Em, Él es apasionado en la salud oral infantil y es director de una clínica dental que se llama Muelitas, donde tiene un enfoque gamer, que este enfoque le llamó gamer terapia, en donde utilizan videojuegos como herramienta para reducir el miedo y la ansiedad en los pequeños pacientes, logrando transformar la experiencia dental en algo divertido y positivo, que es lo que ahorita estábamos platicando. A los que llegaron temprano nos escucharon ahí estar platicando varias cositas. El doctor Ulises, pues es docente de diplomados en diversos posgrados, tiene un currículum enorme, además de ser odontólogo, también es baterista, forma parte de la banda Panacheví, donde aquí en su currículum dice que canaliza su energía y su creatividad a través de la música y el ritmo de la batería es lo que lo traslada lo traslada a su práctica profesional y es lo que quiere decir que es constante, comprometido y está con toda la intención ahora sí que para hacer las cosas. Pues un honor, Ulises, tenerte aquí. No sé si varios de aquí te conozcan, yo ya tengo tiempo conociéndote. La verdad, no nos conocemos en físico, creo que todo ha sido en línea. Desde que salí de la maestría, tuve una vez una duda, todavía me acuerdo porque tengo tu historia clínica. Tenía una duda de la historia clínica dental y te la pregunté, se me hizo fácil mandarte un WhatsApp y me contestaste de volada, me ayudaste a crear la historia clínica que ahorita utilizamos. Te agradezco mucho. Y creo que desde ahí siempre nos estamos ahí en constante comunicación ahí por el Facebook. Ya me diste mi jalón de orejas con el tabletop, ya me enseñaste algunas cositas. Espero el día de hoy que todos los que están aquí te aprovechen y pues que tengan ahora sí que tengan las ganas de preguntarle a Ulises cualquier cosa, porque el doctor, la verdad, mis respetos, es súper abierto, es una persona que yo siempre lo he visto bien dedicado y pues espero que siga llegando más gente para que a más gente le transmitas tu información. Pues, un honor, Ulises, ya te dejo el micrófono. Pues muchísimas gracias, mi doc. Encantado de la presentación. Pues sí, la verdad es que todos los que me conocen saben que soy un apasionado de la odontopediatría. También mi otra pasión es toda la cultura japonesa. Así que si ven algunos guiños a la cultura japonesa, pues es parte de mi esencia. Yo creo que, híjole, es parte de mi aprendizaje, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de tratamientos pulpares para dientes con caries profunda, ¿no? Que siempre tenemos dudas nosotros de qué hacer, cómo, con qué hacerlo, ¿no? Y pues llegamos al posgrado o estamos en licenciatura y pues llega el docente y nos dice, pues ya deberías saberlo, ¿no? La realidad es que me he pasado casi 10 años aprendiendo el saber hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? Porque pues a mí se me hacía muy sencillo llegar y colocar una restauración directa o realizarle un tratamiento pulpar, pero no entendía el por qué. Entonces, pues básicamente me he dedicado 10 años a estudiar esto y es lo que les quiero compartir. Bueno, la caries dental es la enfermedad que más se presenta en la población infantil y obviamente nosotros debemos de saber cómo tratarla dependiendo del diagnóstico que tengamos, ¿no? Que va desde un recubrimiento pulpar directo, indirecto, una pulpotomía y una pulpectomía. Aquí es la pregunta, ¿no? Y siempre todos, pues, iremos resolviéndolo poco a poco. Debemos de conocer que según Cochrane, la mitad de la población infantil en edades de 2 a 11 años tienen caries dental en sus dientes temporales. Pero desafortunadamente, la mayoría de estas caries no son tratadas. ¿Por qué? Pues porque llega la tía chismosa, la abuelita, que dice que son dientes de leche y que no importan, ¿no? Pero ¿qué creen? La caries dental en dientes temporales es un factor de riesgo, ya que si tenemos algún problema perirradicular, asociado a esta caries podría influir en la formación o en el endurecimiento de las estructuras del diente. Un recubrimiento pulpar directo que se realiza cuando nosotros tenemos una pulpa sana. Ahorita lo vamos a descifrar, ¿no? Una pulpa sana
o una pulpa inflamada reversiblemente y comunicamos de forma accidental menos de 1 milímetro la pulpa. Ahí se recomienda hacer un recubrimiento directo. Una pulpotomía se realiza cuando hacemos una comunicación en una pulpa sana o una pulpa con pulpitis reversible, pero que no tiene evidencia de patología radicular. Yo aquí difiero un poquito de lo que dice la Academia Internacional de Odontopediatría y ahorita les explicaré por qué. Y bueno, se quita la pulpa cameral y se coloca un material restaurador. Y una pulpectomía se realiza en un diente primario con pulpitis irreversible o necrosis pulpar. ¿Que cuando es pulpitis reversible? ¿Que cuando es pulpitis irreversible? Eso es lo que tenemos que descubrir hoy. Y bueno, el diente se llena con un material en el sistema de conductos y se coloca una restauración. Entonces, la pérdida prematura de estos dientes puede provocar muchos cambios en cómo van a salir los dientes definitivos, por lo que nosotros tenemos que tener un conocimiento correcto desde cómo hacer una endodoncia, desde la anatomía hasta la realización del tratamiento. ¿Cuál será el objetivo? Evidentemente, perder un diente prematuramente podría tener problemas como hábitos aberrantes, problemas del habla, problemas de falta de espacio. Entonces, tendremos que hacer una endodoncia perfecta con un sellado óptimo para evitar una reinfección. Desde, desde hace muchos años se ha implementado la terapia con técnicas o sistemas rotatorios, ¿no? Es un sistema que se inventó en los 80 y que nosotros estamos apenas conociendo de odontopediatría, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se hacía todo con una instrumentación manual con limas de acero, pero pues nosotros nos enfrentamos nos enfrentamos a un sistema de conductos que son conductos curvos y pues los sistemas rotatorios, como sabemos, son sistemas que facilitan mucho el tratamiento en dientes con una anatomía curva. ¿Qué es la pulpa dental? Básicamente o histológicamente, Cohen lo describe como similar a la pulpa de un diente permanente. Y es importante conocer que la pulpa no es solamente dividirla como pulpa, dentina, cemento y esmalte. La pulpa viene de la mano con la dentina. De hecho, se llama complejo dentino-pulpar. ¿Por qué? Porque comparte un origen embriológico. Es decir, que si yo toco a la dentina, invariablemente estaré tocando a la pulpa. ¿Por qué? Vámonos paso por paso. Embriológicamente, seguramente todos tuvieron que pasar su examen de odontogénesis y se lo tuvieron que aprender de memoria y era un rollo, ¿no? Pero tenemos una parte de la odontogénesis, una fase que se llama fase de, o estadio, porque simula un estadio de béisbol, que se llama fase de casquete. Aquí en la fase de casquete o de casco, como si fuera un casco nazi o un casco militar de la Segunda Guerra Mundial, tenemos dos partes, que es la parte externa y la parte interna. La parte externa se llama epitelio externo, la parte interna se llama epitelio interno, perdón, y lo de adentro de eso se llama retículo estrellado y va a dar origen al esmalte. Lo que está bajito se llama células mesenquimatosas. ¿Qué es una célula mesenquimatosa? Básicamente es tejido conectivo embrionario o células madre que darán origen a tejido conectivo. Este tejido conectivo embrionario se le van a agregar células del ectodermo que nos van a ayudar a endurecer a este esmalte. Acuérdense que el ectodermo suele dar origen a estructuras que revisten a los órganos, ¿no? Y bueno, este ectomesénquima va a tener un nombre en especial que se va a llamar papila dental o papila dentinaria, que va a dar origen a la pulpa y la pulpa va a dar origen a la dentina. Tenemos aquí en la parte de la pulpa, en la parte más externa, una zona odontoblástica. ¿Qué es una zona odontoblástica? Es una zona donde hay muchos odontoblastos, de los que hemos hablado infinidad de veces en nuestra carrera profesional. ¿Qué va a tener el odontoblasto? Una prolongación odontoblástica que se va a ir a tocar a dos partes. Va a tocar el esmalte y el cemento. En la unión cemento dentinaria y en la unión amelodentinaria. Ahí va a llegar el odontoblasto. ¿Desde dónde va? Desde la pulpa hasta el esmalte, desde la pulpa al cemento, y a través de ese odontoblasto va a sacar una prolongación odontoblástica. ¿Cuál va a ser la función del odontoblasto? Va a secretar colágena. Esta colágena va a endurecerse por la hidroxiapatita
y va a formar algo que se llama dentina. Por eso yo les decía que la dentina y la pulpa básicamente es una cosa misma, es un complejo dentino-pulpar. Este odontoblasto, cuando endurece la dentina se va a llamar, cuando endurece el colágeno se va a llamar dentina, y cuando hay una capa que no está endurecida por hidroxiapatita se va a llamar predentina. Abajo del odontoblasto tenemos una sola zona libre de células. Luego tenemos abajo una zona rica en células, que básicamente son células de defensa. Y abajo tenemos la pulpa propiamente dicha, que es el vaso, el nervio, la arteria y la linfa. Histológicamente la pulpa tiene 75% de agua y 25% de materia orgánica. Si nos acordamos o recordamos que es el tejido conectivo, se compone de diversas cosas, que son fibras reticulares, elásticas y principalmente la pulpa de fibras colágenas. Estas fibras colágenas va a ser una colágena, un tejido conectivo laxo, ricamente o mucho, con mucha vascularización e inervación. Bueno, vamos a hablar de caries. Tenemos que irnos rapidísimo. La caries es la enfermedad a la que nosotros nos tenemos que presentar como los profesionales, ¿no? Y a veces esta enfermedad la tratamos como, es una enfermedad que depende del huésped y el sustrato y el tiempo, ¿no? Pero fisiopatológicamente, ¿qué es la caries, no? La caries, cuando empiezan a invadir las bacterias y desmineralizar el esmalte, nosotros empezamos a tener una respuesta de defensa del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el odontoblasto que corre, o la prolongación odontoblástica, corre desde la pulpa hasta la línea melodentinaria, tiene receptores de antígenos que principalmente son bacterias, ¿no? Ya que sabemos que la caries es una enfermedad con un origen microbiológico. Y estos factores van a desencadenar esta respuesta inmune y esta respuesta inflamatoria. ¿Para qué es una respuesta inflamatoria? Pues una respuesta inflamatoria es para que el cuerpo se repare. Estos mediadores, estos receptores de la inmunidad en el odontoblasto se llaman receptores TOL. Estos receptores TOL actúan como parte de la respuesta inmune y es la primera línea de reconocimiento frente a las bacterias cariogénicas. Y bueno, van a reconocer a las moléculas que actúan como virulentas, que se llaman en las gram negativas, se llaman LPS, y en las gram positivas al ácido lipoteicoico. Cuando el receptor TOL reconoce este antígeno, va a empezar un proceso inflamatorio que, como recordamos, nos va a ayudar para defender y reparar a la pulpa. ¿Qué va a pasar cuando la pulpa empieza con su proceso de inmunidad? Pues va a desencadenar una movilización masiva inflamatoria, y pues esta pulpa va a mantener funciones temporales, pero generalmente el desenlace no va a ser el ideal, ¿no? Porque una pulpa inflamada, el desenlace siempre va a ser una necrosis. ¿Por qué? Porque la pulpa no se puede inflamar ya que está contenida dentro de un tejido endurecido, que es la dentina. Entonces, al no poderse inflamarse y repararse, pues la pulpa se condena y se muere. Entonces, cuando hay una lesión leve, los odontoblastos primarios sobreviven y van a secretar algo que se llama dentina reparativa debajo de la zona afectada. ¿Cuál es la finalidad de secretar esta dentina reparativa? Básicamente va a ser alejar a la pulpa de este estímulo que la puede afectar y matar. Y cuando es, o la puede necrosar, ¿no? O la puede infectar. Y en una lesión grave como una exposición pulpar, los odontoblastos se mueren, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito, hablar de que hay infinidad de células que se pueden convertir en odontoblastos. Si nosotros nos recordamos, tenemos de las células de Hall o células madre, ¿no? Que estuvo mucho tiempo de moda recolectar células madre de dientes primarios de la pulpa. Hay muchas células primarias que se pueden convertir en odontoblastos y mantener esta respuesta de defensa de la pulpa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la fisiopatología de la caries? Es que hay caries, hay una desmineralización que empieza en el esmalte, los receptores TOL de los odontoblastos reconocen el antígeno, ya sea en el LPS o el ácido lipoteicoico, y ellos van a empezar a mover componentes vasculares y van a empezar una inflamación de la pulpa. Esta inflamación de la pulpa, ¿qué va a hacer? Que el odontoblasto empiece a secretar dentina reparativa. Y esta dentina reparativa tiene como finalidad alejar a la pulpa
de estas bacterias, ¿no? Pero son muchísimas bacterias. Y bueno, esta dentina terciaria, aunque muchas veces se dice que es una dentina que tiene buenas propiedades, estas propiedades o esta dentina no está tan bien mineralizada como puede ser una dentina primaria o una dentina secundaria. Y bueno, al poco, permítanme un segundito, ¿eh? Denme un segundito. Pásate, ya te veo. Es que vino alguien a dejar unas cosas, pero bueno. Al poco de tiempo después de completar la formación de las raíces de los dientes temporales, básicamente los dientes temporales van a sufrir un proceso que se llama una resorción fisiológica, es decir, empiezan a mandarse componentes químicos para que la raíz se vaya retirando, el sistema inmune la va quitando para que el diente vaya erupcionando, ¿no? Pero nosotros por una caries también podemos tener procesos resortivos. Este proceso resortivo va a cambiar la formación del sistema de conductos radiculares. ¿Y cuándo empieza la resorción en los dientes temporales? En los dientes temporales termina la formación del diente temporal del incisivo a los 3 años y de los molares a los 5 años. Y es cuando empezamos una resorción del sistema de conductos radiculares. ¿Qué quiere decir esto? Que la pulpa en los dientes temporales es impredecible porque no sabemos hasta dónde va a estar este proceso de resorción. Y al no saber cuándo está el proceso de resorción, pues no vamos a saber hasta dónde trabajar, ¿no? Es bien complicada la terapia pulpar. ¿Cuál es el desafío al que nos enfrentamos nosotros los dentistas de niños y los que atendemos dientes temporales? Pues bueno, como les decía, que vamos a tener una resorción fisiológica natural que puede estar compenetrada con una resorción patológica por proceso de caries, ya que el sistema inmune al reconocer componentes agresores empieza a disolver todo lo que está afectándose, ¿no? También encontramos raíces curvas. ¿Por qué hay raíces curvas? La anatomía del sistema de conductos radiculares es curvo porque aloja al diente permanente. Y tenemos paredes de dentina más delgadas, lo que hace más complejo el procedimiento en las raíces de los temporales. Y pues nunca vamos a saber a ciencia cierta dónde está la resorción en un diente o por ejemplo, en una raíz palatina, en una raíz mesial, ¿no? Porque como tenemos una imagen 2D, pues podemos ver una raíz quizás de 16 milímetros, pero quizás la resorción está hasta llegando en foramen apical en 13 milímetros. Entonces, este es el desafío al que nos enfrentamos nosotros como dentistas de niños, ¿no? Y pues podemos usar la vieja confiable del CTZ, ¿no? Que yo la verdad no soy muy fan. Tengo mis puntos en contra del CTZ, es un antibiótico de amplio espectro. Y tú vas a meter a un niño que no tiene un sistema inmune completamente desarrollado, lo vas a exponer ante dos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Pero pues también hacer una pulpectomía en dientes temporales te enfrenta raíces curvas, resorción fisiológica, longitud de irregularidades de los conductos y paredes dentinarias más delgadas. Estos factores hacen que la endodoncia pediátrica no sea tan fácil, entonces hay que darle una importancia, ¿no? Hay que darle una importancia y saber que cuando hay que hacerla de forma correcta, efectiva y perfecta. Morfofisiología pulpar. Algunos datos de estudios en CONBIM es que algunos molares, o los primeros molares, presentan tres conductos independientemente de si tienen dos o tres raíces. Y generalmente tienen fusión de las raíces distal y la distobucal y la palatina. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una imagen 2D y no sé usar algo, bueno, distoangulaciones o mesoangulaciones, no podré encontrar dónde está la posible salida del foramen apical. Es decir, que con una radiografía será difícil determinar la longitud del diente primario, ya que estos dientes están con superposición en sus raíces. Y bueno, como ya lo hemos dicho, presentan fusión tanto de la raíz como de los conductos. Eh, Hay mayor prevalencia en primeros molares primarios superiores y como les he dicho, hay superposición en las radiografías. Fíjense que es algo bien chistoso. Desde que yo empecé a hacer endopedia, he encontrado siempre cuatro conductos, dos distales y dos mesiales, cuando la anatomía
de un diente permanente me va a presentar dos conductos mesiales y un distal. Pero aquí tenemos algo que se llama la anatomía o la clasificación de Bertucci, ¿no? Y yo he encontrado que hay dos conductos, pero se separan, tienen un conducto principal y se separan o en el tercio medio o en el tercio apical, en un conducto vestibular y un conducto lingual. Y bueno, todos los molares están acintados. Generalmente por eso es que podemos nosotros adaptar muy bien nuestras coronas a nivel cervical. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico pulpar? Aquí está la pregunta. Tenemos una guía de la IAPD, pero bueno, mi experiencia de muchos años me ha hecho investigar más a fondo porque no es muy claro y les voy a hablar del diagnóstico pulpar que se habla en la Academia Americana de Endodoncia. ¿Cuáles son los tres elementos necesarios para hacer un diagnóstico pulpar? Uno, la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Las preguntas que le voy a hacer al paciente basadas en el método científico. De hecho, Cohen, que es el padre uno de los padres y pilares de la endodoncia, dice que el diagnóstico en dentición temporal es arte y ciencia. ¿Por qué es arte? Porque es una visión subjetiva de lo que nosotros creemos y sentimos, ¿no? O sea, nosotros podemos ver una pintura quizás de Van Gogh y no sentir esa emoción que otras personas sienten. A mí me pasó que yendo a Nueva York vi la pintura de la noche estrellada y a mí no, se me hizo horrible, ¿no? Pero para otra persona es la historia de su vida. Entonces, es arte porque depende de nuestra subjetividad y es ciencia porque depende de un método diagnóstico. Entonces, este método diagnóstico primero es la anamnesis, es decir, las preguntas que yo le voy a hacer al niño o a los cuidadores. ¿Qué, cuándo, cómo y por qué? Inmediatamente de que me va a hablar del dolor que tiene el niño, si presenta o presentó, dónde es, cómo es y así. Vamos con las pruebas de sensibilidad. ¿Qué es una prueba de sensibilidad? Es utilizar el EndoEyes, que es un auxiliar que nos va a ayudar a encontrar el estado de la pulpa. Ahorita vamos a ver cuáles son las ambigüedades de usar la prueba de EndoEyes o la prueba de sensibilidad. Y por último, es el control o el examen radiográfico. ¿Cuándo comprobaremos esto? Cuando entremos en el diente. La dificultad es que el niño, cuando tú le dices, ¿qué diente te duele? El niño te dice, a mí no me duele nada, ¿no? Y la mamá dice, oye, Juanito, Pepito, ayer te dolía este diente. Y el niño, no, a mí no me duele nada. O tú ves un diente con una caries extensa y el niño te señala arriba. Entonces, la historia clínica en niños es confusa. Hay respuestas vagas por limitaciones del lenguaje, ¿no? O sea, a un niño de 2 años no le vas a preguntar dónde le dolió, cómo le dolió, ¿no? Ves la caries y te vas dando una idea. Por eso les digo que es subjetivo el diagnóstico pulpar. Y también es que existe tendencia de algunos padres a exagerar los síntomas. ¿Qué es importante conocer también de la anatomía pulpar? Tenemos dentro de los componentes, en la parte externa de la pulpa tenemos unas fibras nerviosas que van a responder a estas pruebas de sensibilidad. Estas pruebas de sensibilidad responden a las fibras A delta. Estas fibras A delta son las que van a responder a estímulos nocioceptivos, frío, calor, dolor, temperatura. Estas fibras A delta van a estar con mielina. ¿Qué hace la mielina? Que el impulso nervioso o el dolor se transmita rápido, ¿no? O la sensación se transmita rápido. Y en el centro del diente tenemos unas fibras C. Estas fibras C son fibras amielínicas. La fibra amielínica no tiene este componente, lo que hace que el impulso no sea saltatorio y que tarde más en responder. ¿Qué quiere decir? Si yo hago una prueba de sensibilidad, la fibra mielínica o la fibra A delta me va a responder inmediatamente, pero en una fibra C puede tardar incluso de 5 a 8 segundos. Entonces, ¿cómo se hace la prueba de sensibilidad? Ah, pues básicamente coloco mi hisopo, le coloco mi EndoEyes, lo coloco donde hay caries o lo más cercano a la pulpa y si el paciente no me responde, me espero de 5 a 8 segundos. Si me responde positivamente, ya les diré más adelante qué significa, pero si me responde inmediatamente y yo quito el estímulo, si me responde, yo quito el estímulo, me va a dar ciertas respuestas. Ahora sí, vamos para que me pueda explicar de forma más sencilla, ¿no? Tenemos algo que se llama pulpa sana. La pulpa sana, yo voy a colocar mi EndoEyes, me va a responder positivo porque la pulpa va a estar viva. El estímulo al momento de retirarlo va a ser un estímulo fugaz porque ya el dolor solamente fue intrínseco
a que yo hice la prueba, ¿no? Va a estar localizado en el diente y, a ver, es que ya no veo aquí. Ah, aquí está. Y va a ser, creo que se dejó de compartir. Ah, aquí está. Y va a estar va a ser un estímulo provocado. En una pulpitis reversible va a pasar lo mismo, va a ser igual que una pulpa sana, como yo les decía, va a responder igual que una pulpa sana. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí el diente puede tener una restauración o caries, pero va a responder igual a una pulpa sana. ¿Cuándo viene el cambio? Cuando evaluamos una pulpitis irreversible sintomática. Me va a responder positivo, pero cuando yo quite mi hisopo, el estímulo va a ser persistente, va a seguirle doliendo. El paciente va a tener el dolor o en ese diente o en toda la arcada. Y el estímulo puede ser o provocado o espontáneo. O sea, puede ser que el paciente llegó con dolor, no, dijo, tuve dolor toda la noche, me está doliendo o puede ser que yo lo desencadene al hacerle la prueba de sensibilidad. Y en una pulpitis irreversible asintomática, me va a responder igual, solamente que yo voy a colocar mi hisopo con el EndoEyes y me va a tardar en responder de 5 a 8 segundos. Es decir, que tardó en llegar el estímulo a las fibras C porque las A delta ya se fueron con San Pedro. Entonces, ahí va a responder igual que una pulpitis irreversible sintomática, solamente que va a tardar en responder porque las que están respondiendo son las fibras C. Y en una necrosis pulpar no va a haber respuesta después de los 5 u 8 segundos. Esto es lo que dice la Asociación Americana de Endodoncia. Entonces, como les había dicho, ¿no? Motivo de la consulta, dolor. ¿Cuándo fue el dolor? Ayer en la noche, ¿no? Pues ya sabes a lo que te estás atendiendo. Y un niño generalmente no miente cuando le está doliendo, ¿no? Podremos ver algunos antecedentes médicos porque no a todos los pacientes se les hace terapia pulpar. ¿Por qué? Porque hay pacientes con problemas sistémicos que quizás el tratamiento tiene que ser más radical y antecedentes dentales. Vamos a hacer una exploración intraoral, extraoral, las pruebas de sensibilidad y el examen radiológico. Entonces, vamos a preguntar qué diente le está molestando, cuándo aparecieron los síntomas, qué intensidad en escala de 1 al 10. En los niños se les puede hacer se les puede hacer la escala de la carita triste a la carita feliz, ¿no? Y pueden ser así las escalas, si tuvo que tomar algún analgésico, qué cosas le disminuyen los síntomas, que puede ser, por ejemplo, el frío o el calor puede atenuarlo, puede disminuirlo, y cuánto tiempo tardan en ceder los síntomas. Tenemos aquí las pruebas, como yo les he dicho, la prueba extraoral, ¿no? Que a veces tú ves el diente y el diente pues no trae nada, solo trae una sombra, ¿no? Que bueno, ya después veremos el ictas y todo, pero básicamente el niño tiene, si tú no lo ves extraoralmente, pues viene con un aumento de volumen o puede venir con un estoma o un tracto sinusal. En el tiempo de las canicas, esto es importante de decirlo, en el tiempo de las canicas esto se le llamaba fístula. La fístula es la comunicación entre dos cavidades, ahora se le llama estoma o absceso, ¿sale? ¿Qué es esto? Son células de defensa muertas, exudado purulento, o sea, son bacterias muertas y células muertas de defensa, ¿vale? Se llama estoma o se llama absceso o no se llama fístula. Bueno, la pulpitis es una lesión que ocurre en la pulpa debido a factores irritantes. Tenemos principalmente dos vías por las que puede responder. Uno es por un proceso inflamatorio que va a liberar mediadores químicos como las prostaglandinas y otros por la presión intrapulpar. Esta presión intrapulpar eventualmente, evidentemente, va a aumentar la presión intrapulpar. Una presión intrapulpar, es que no sé si lo tengo más, no lo tengo. Una presión intrapulpar en una pulpitis sana o una pulpitis reversible va de los 10 a los 13 milímetros de mercurio. En una pulpitis irreversible va hasta los 33 milímetros de mercurio. Imagínense una pulpa que aumentó su tamaño o tuvo una distensión del tejido de 3 veces. Por eso duele demasiado la pulpa y por eso nosotros cuando abrimos ese espacio y salen los gases, el paciente descansa. Y bueno, desafortunadamente todo lo que les conté anteriormente en niños es como ambiguo, ya que el conjunto de fibras A delta se llama corpúsculos de Rashkow y estos corpúsculos de Rashkow, cuando empieza la resorción de las raíces
temporales, que es de los incisivos a los 3 años y de los molares de los 5 años, en los dientes se empiezan a enmadurar por la misma resorción fisiológica. Es decir, que las pruebas de sensibilidad no son fiables para permanentes ni para perdón, para permanentes jóvenes ni para temporales. Pero, según Cohen, dice que el diagnóstico pulpar debe seguir un método científico, por lo que nosotros tendríamos que realizarlas. Aquí viene algo que yo, bajo mi criterio clínico, he aprendido mucho, ¿no? Y que luego veo como muchas técnicas donde ponen coronas sin hacer anestesia y meten unas liguitas. Y yo digo, ¿ya valoran a la pulpa? O sea, ¿qué pasa? La literatura dice que cuando yo tengo bacterias cercanas a dentina reparativa, ¿qué quiere decir? Que tengo cuernos pulpares chaparritos, porque esa dentina reparativa ya, porque esa pulpa ya se formó dentina reparativa y alejó a la pulpa de las bacterias, quizás esté ante un problema que ya lo esté afectando de forma irreversible. Yo cuando veo en una radiografía un cuerno pulpar achatado y lleno de dentina, y yo veo que la bacteria está, o veo la radiolucidez cercana a eso, ya no me voy a esperar a hacerle una pulpotomía porque esa pulpa está entrando en un proceso de inflamación irreversible. Y es ahí donde yo discurro mucho con todos los colegas, ¿no? Que dicen, no, pues hazle un recubrimiento directo, ¿no? Los biomiméticos, ¿no? Pues haz un sellado dentinario. Pero ¿cómo vas a poder hacerle un procedimiento a algo que ya está destinado a morir? Y pasa que tenemos los fracasos en la consulta, ¿no? Que llega el paciente a los 6 meses con el cachetoma, como lo decimos de forma, coloquial. ¿Qué hacemos ante estos casos, no? Entonces, siempre que yo he observado y he hecho terapia mínimamente invasiva o de mínima intervención, pero veo esta pulpa, bueno, esta puente dentinario que está haciendo el cuerno más achatado, yo les recomiendo, queridos colegas, que ya se vayan a un tratamiento como de una pulpectomía. Y bueno, ¿cuál es el riesgo, no? Porque unos dicen, no, es que la mínima invasión, porque no queremos que el niño sufra, porque no sé qué. ¿Cuándo han visto un cardiólogo pediatra, un médico, un especialista en alguna otra área de la pediatría, resolviendo a favor de que el niño coopere un tratamiento que debe sí o sí hacerse? Somos la especialidad que permitimos eso, pero ¿por qué? Si la pulpa ya está inflamada y va a discurrir en un proceso necrótico que quizás afecte incluso espacios aponeuróticos, pues no hay que poner en riesgo a nuestros pacientes, porque sabemos que la densidad ósea en los niños, o sea, hay menor densidad y es más fácil la propagación y diseminación de enfermedades. Aquí estas dos pacientes mías venían con aumentos de volumen que quizá, que desafortunadamente terminaron en un tratamiento que tuvo que ser incluso hospitalario. Entonces, ¿qué es la pulpotomía? La pulpotomía es una técnica de extirpación de la corona, de la pulpa coronal, con la finalidad de preservar las funciones de la pulpa radicular o del sistema de conductos radiculares. Cuando hablamos de pulpotomía, entendemos que puede ser, o la técnica es la misma, pero cambian los materiales. ¿Cuál es la diferencia? El material con que se hace y qué logran los materiales, ¿no? Muchos han satanizado al formocresol, que el formocresol es carcinogénico y que ya no hay que consumir cosas carcinogénicas. De hecho, lo dice Robbins o Sapp, no recuerdo quién lo dice, que el hecho de vivir es un factor de riesgo para tener cáncer, ¿no? Entonces, no hay evidencia de que algún paciente tenga cáncer o haya tenido cáncer por una pulpotomía, ¿no? eh, con formocresol. Entonces, a veces nos dejamos llevar mucho por las casas comerciales, pero la diferencia entre una pulpotomía con formocresol y MTA, básicamente todas tienen el mismo grado de éxito, pero una desvitaliza o momifica la pulpa, que es el formocresol, y la mantiene en su estado, y el MTA la preserva íntegra. Yo creo que de ahí es la importancia de empezar a usar el MTA. Desafortunadamente nos limita a veces el costo del material, pero sí preservar la pulpa a desvitalizarla es muy diferente el enfoque que podemos tener con estos biomateriales.
Y bueno, ¿qué debemos de conocer cuando hacemos una pulpotomía? Primero, el diagnóstico pulpar. ¿Cuál es el diagnóstico pulpar para una pulpotomía? Una pulpitis irreversible. ¿Qué quiere decir? Estoy frente a un diente en el que tengo una caries que no veo tan profunda y en el último besito que le hago con la fresa, le pego un cuerno pulpar que en dentición temporal son muy altos. Y ahí es cuando voy a ver el sangrado clásico que dicen los profesores de la vieja escuela, que es el rojo brillante. Y por eso les pongo esta diapositiva, porque ¿cuál es el rojo brillante? Es muy subjetivo. Los hombres vemos todos rojos, no tenemos esa apreciación de los colores. Entonces es muy subjetivo porque una mujer te puede decir rojo carmesí, este, rojo, ay, no sé, rojo, no sé, pero ¿entienden por qué los hombres estamos tan limitados? Y es muy ambiguo decir el rojo brillante, pero les juro que cuando ustedes vayan a hacer una resina, porque ven que la caries no está tan profunda, y en el último golpazo le dan a la pulpa y encuentran petróleo, van a ver el rojo brillante. Aquí pueden ver esta foto del lado izquierdo. Fue una casualidad de que yo quise hacer esos dos tratamientos. Aquí tengo el rojo brillante del lado izquierdo en la imagen y del lado derecho tengo el rojo vino tinto. Cuando ustedes, si son expertos en el vino, que de tarea tienen abrirse una botella de vino y examinar el color y después tomársela, van a encontrar ese color rojo vino tinto, que es cuando ya tenemos una pulpa que está quizás en un proceso de inflamación, que va a ser una inflamación irreversible. Pero el rojo brillante sí se ve brillante, o sea, tienen que exponerse entre estas situaciones. Yo la verdad como odontopediatra he visto el rojo brillante no más de 10 veces. Y es algo que puedo platicar con quien quiera de ustedes. A veces nosotros hacemos pulpotomías y funcionan, pero no funcionan por la técnica ni por el material. Funcionan porque el sistema de defensa controló muy bien esas bacterias que estaban en esos túbulos dentinarios, en ese sistema de conductos. Pero bueno, rojo brillante, rojo vino tinto, ¿ok? Y bueno, la técnica básicamente es utilizar una fresa del 6 o del 8 en un molar. En dientes anteriores yo no la recomiendo ya que no tenemos un límite anatómico para realizarla. Vamos a aislar y anestesiar el diente de forma excelente. Y vamos a eliminar con una fresa toda la caries y con otra fresa que puede ser una fresa de baja velocidad de contrángulo. Vamos a eliminar toda la pulpa cameral. Entraremos a la entrada de los conductos, valga la redundancia, en un ángulo de 45 grados para disminuir el riesgo de una perforación y realizaremos hemostasia alrededor de 20 segundos a un minuto con una torunda estéril. Yo les pido que preparen en una bolsita, preparen su localizador ¿cómo se llama? Su ganchito para el localizador de conductos, algodón, gasas, su punta capilari, su punta de salida lateral y su regla endodóntica. Y esa la tengan para cuando vayan a realizar procedimientos pulpares. Entonces, ya entro en la entrada de los conductos radiculares o puedo quitarlo con una cucharilla que tenga filo. No vayan a usar esas cucharillas pakistaníes. Cuando ustedes ya controlan el sangrado, se va a contener ahí y van a tener algo que se llama la cara o el rostro de los ojos negros. Cuando ustedes colocan formocresol, se va a ver como esos ojos negros, ¿no? Tiene esa apariencia de ojos negros. Si colocan MTA, pues solamente es preparar el MTA, colocarla en la entrada de los conductos y dejar que el material fragüe de 12 a 15 minutos e inmediatamente colocar una restauración definitiva. La pulpectomía, que es por la que todos estamos aquí seguramente. ¿Qué es la pulpectomía? Lo dice Cochrane en su metaanálisis. Se realizan dientes con pulpitis irreversible o necrosis pulpar. Extraemos la pulpa del sistema de conductos radiculares para después colocar un medicamento que rellene el sistema de conductos. Y sellamos después con una restauración. Yo he colocado ionómeros de vidrio después de hacer una pulpectomía y la verdad me fracasan. Los hago con aislamiento, acondiciono el diente. Ya no soy tan fan de los ionómeros, no me gusta poner en riesgo a mis pacientes quizás hacer un tratamiento más sencillo. ¿Cuándo está indicado? Necrosis o pulpitis irreversible.
Ya sabemos cuándo es una pulpitis irreversible, cuando el paciente llega por el dolor, básicamente, o cuando quizás una dentina terciaria está afectada por caries y sabemos que la pulpa de forma irreversible está inflamada. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una pulpectomía? En las épocas de nuestros maestros nos decían, el diente tiene que tener 2/3 de la longitud radicular. Para mí, yo lo realizo cuando la pulpa tiene una longitud radicular, el sistema de conductos radiculares tiene una longitud mayor a 11 milímetros. Si la longitud del conducto es menor a 11 milímetros, ya no realizo. ¿Por qué? Porque ya no ajusta mi tope de la lima y ya no tengo un control de las limas. Entonces, esa es una. Cuando el diente no es restaurable, es decir, que tiene caries por debajo de la encía. Cuando tenemos reabsorciones internas o externas, que es muy común cuando yo coloco, por ejemplo, cuando hice una pulpotomía con sulfato férrico o la realicé con hidróxido de calcio, es muy común que se desarrollen resorciones internas o externas. Y cuando hay una perforación por caries o de forma iatrogénica del piso pulpar. ¿Cómo es el acceso endodóncico? El acceso endodóntico tenemos generalmente dos, el típico y el atípico, que puede ser con caries o con restauraciones. Si yo tengo una corona de acero cromo, no la voy a pensar. Agarro una fresa de lápiz, rompo mi corona de acero cromo, la retiro con una espátula de electrón, una de cementos, y hago el acceso sobre la corona. Cuando es circonia, pues es más complicado porque romperla es complicado. Pueden usar una fresa para circonia y hacer el acceso sobre la corona. Y bueno, esto, por ejemplo, es un ejemplo de que, ven, ¿no? Caries profunda, por ejemplo, en el primer molar, encontramos que la caries quizás no esté comunicando tal cual a la pulpa, pero encuentro un cuerno achatado y encuentro caries en la dentina reparativa. El acceso debe verse con todo. Pongo esta foto porque el sistema de conductos radiculares debe verse solamente con el espejo. O sea, se tienen que ver la entrada de los cuatro conductos. Si yo no veo los cuatro conductos con el espejo, es que no lo estoy haciendo de forma divergente y los materiales o los instrumentos no van a entrar de forma recta y libre. Y al no entrar libres, podemos tener complicaciones en mi tratamiento del sistema de conductos radiculares. Entonces, vamos a tener, o el objetivo es tener una viabilidad periodontal y restauradora, remover todo el techo de la cámara pulpar, remover las caries y tener acceso en línea recta de nuestros instrumentos y con el espejo visualizar todas las entradas de los conductos sin moverlo. Paredes divergentes con objetivos mecánicos de tener una conicidad continua, manteniendo la anatomía original y conservando la posición original del foramen. Básicamente, vamos a poder remover el tejido blando y duro infectado, remover tejido pulpar inflamado y permitir el acceso a irrigantes y tener un espacio idóneo para medicamentos y para la obturación, preservando la mayoría de la estructura radicular y recordamos que nuestras raíces son raíces con paredes de dentina delgadas. La pregunta es, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no nos gusta hacer pulpectomías instrumentadas? A mí me pasa, o me pasó cuando yo estuve en mi estancia en el posgrado, que decía que pues mis puntas de pasta yodoformada no entraban tanto, entonces yo no podía rellenar de forma correcta el sistema de conductos radiculares y me quedaban cortas. Entonces se me presenta el CTZ y dije, no, pues bueno, yo soy torpe con mis manos, no me gusta manejar los instrumentos, odio la endodoncia, odio los endodoncistas, se me separan todas las limas, funcionarán dientes primarios si yo tengo un producto que me facilita la vida, pues mejor me voy con el CTZ. Pero ¿qué pasa con el CTZ? Como les he dicho, son dos medicamentos o antibióticos de amplio espectro que van a disminuir, van a aumentar la resistencia bacteriana en un niño que todavía no tiene bien desarrollado su sistema de defensa. Y pues la verdad es un tratamiento que no cumple criterios de una buena endodoncia. No hay un sellado, no hay una desbridación, no hay una irrigación y una obturación de los conductos. Y aunque la academia diga que hay una esterilización del tejido, perirradicularmente, si ustedes observan a sus CTZs en molares que tuvieron quizás una periodontitis apical crónica supurativa, van a ver que no hay
no hay una mineralización o una formación de tejido alrededor del diente. Y entonces entra la duda de, pues hago pulpectomías con la finalidad de tener el mejor esquema o tenerlo mejor para que salga el diente permanente. Pero si tengo un tejido, un hueso que no se ha reparado, porque pongo un medicamento que no está actuando más que de forma sistémica, pero que no está reparando los tejidos perirradiculares y que además me aumenta el riesgo y la resistencia bacteriana, pues no lo sé. Quizás es momento de cambiar el paradigma y empezar a utilizar un sistema que realmente funcione y que limpie a las bacterias que están causando esta enfermedad. Nosotros como odontólogos nos debemos a las bacterias y hay que saber tratarlas y eliminarlas en medida de lo posible, porque una endodoncia al 100% no va a retirar la biopelícula dentro del sistema de conductos. Por eso niños con un sistema inmune comprometido no se someten a procedimientos pulpares, porque si yo dejo este foco infeccioso, ya que no eliminé toda la biopelícula, lo puedo poner en riesgo a mi paciente de que tenga una sepsis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no me entraban mis puntas, ¿cómo se llama? De mi pasta yodoformada. Ah, pues porque en la entrada de los conductos tengo algo que se llama constricción cervical. Esta pancita que está en la entrada de los conductos no me permite accesar en línea recta a mis limas, ni a mis irrigantes, ni a mi pasta yodoformada. ¿Cómo se quitaba en la época de las cavernícolas? Bueno, todavía se quita con algo que se llaman las gate leaden, ¿no? Y bueno, las gate leaden en decisión temporal, pues yo creo que es demasiado, ¿no? Se tiene que alisar esta entrada pericervical de los conductos para que el conducto entre en línea recta. Actualmente hay algo que se llaman abridores. Estos abridores me quitan perfectamente y sin problemas esta, este, esta pancita y pues básicamente con esto yo puedo meter mejor mi punta perdón, mi punta de la pasta yodoformada. Esta constricción cervical al ser retirada me va a permitir instrumentar de una manera segura y sin miedo a que yo vaya a separar los instrumentos. Ahora, otro mito en la odontopediatría. El localizador de forámenes apicales, no funciona en edición temporal. ¿Hay diferencia entre tomar radiografía y tomar de forma precisa la conductometría con un localizador? Pues no, según este estudio se hizo con doctores calibrados, ¿no? Me imagino estando en la clínica de odontopediatría de cualquier universidad con un estudiante que apenas está haciendo sus pininos con las limas y radiografías y le mete un sensor de radiografías a un niño de 4 años, pues el niño va a gritar, ¿no? Y el localizador de forámenes apical nos ayuda muchísimo, ya que no es tan molesto, disminuye el número de radiografías. Simplemente hay que saber utilizarlo, ¿no? Uno, la lima que nos va a ayudar a determinar la longitud en una dentición temporal debe tocar al menos 3 paredes del foramen apical y debemos de estar sin sangre. Oiga, doctor, es que mi diente me está sangrando mucho. Ah, pues si yo sé utilizar o conozco el protocolo de las limas que vamos a enseñar más adelante, me va a disminuir la hemorragia intrapulpar y esa hemorragia intrapulpar me va a ayudar a determinar mejor la longitud de trabajo. ¿Qué pasaba? Que cuando yo tomaba mi radiografía, quizás la puedo ver de frente o la puedo hacer más arriba o más abajo o de lado y eso va a crear distorsión en la imagen, ¿no? Y el docente te dice, -2 milímetros. Esos 2 milímetros estábamos seguros que está coincidiendo con la salida del foramen apical. Pues quién sabe. Entonces, tenemos algo que se llama el localizador. El localizador hace muchos años era carísimo. Hace poco, hace como 2 años, terminamos una tesis en Unitec donde se valoran localizadores de AliExpress contra el Morita. Y según la chi cuadrada, encontramos una variabilidad del 0,01. Es decir, que no hay una diferencia significativa entre comprar el AliExpress de 600 pesos o usar el Morita. No tiene ningún pretexto para no utilizar el localizador. Si el localizador me va a dar una medición precisa, disminuyendo el riesgo de cualquier accidente, cómprenlo. Estandarícense y aprendan a utilizar esta tecnología. La instrumentación, irrigación y obturación es el camino a tener un tratamiento exitoso, pero requieren una medición precisa.
no el -2 milímetros que hacíamos antes. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Medimos desde un punto visible en el campo clínico hasta el CDC o hasta la constricción apical, que vamos a entender algunas estructuras. La zona apical tiene el ápice anatómico. Arriba tenemos el vértice del diente y la parte contraria o la parte extrema o la punta de la raíz se llama el ápice. Tengo el ápice anatómico y el ápice radiográfico. ¿Qué es el ápice radiográfico? La punta extrema que se ve en la radiografía. Pero generalmente la salida del sistema de conductos radiculares está excéntrico y a unos milímetros del ápice. Por lo que localizar el foramen apical es un desafío. A un endodoncista le puedes quitar rotatorios, le puedes quitar lupas, puedes no utilizar el microscopio, pero si le quitas el localizador se muere. ¿Por qué? Porque entienden la importancia de utilizarlo. Básicamente así ponemos nuestra chunche en la lima y medimos. ¿Qué es la constricción apical? Según Ricucci, que hizo estudios sobre incluso unos mexicanos, uno que se llama, se me fue ahorita el nombre, Yuri Kutler, que medía anatomías radiculares. El lugar o la porción ideal donde se tiene que instrumentar un diente es a punto 5 del foramen apical. ¿Qué es el foramen apical? La salida del tejido pulpar cuando se comunica con el periodonto. Entonces, nosotros debemos determinar esta salida al foramen y debemos de instrumentar a punto 5 milímetros, que es donde lo recomiendan muchísimas revisiones de la literatura. En esta imagen se ve, por ejemplo, el ápice está en el centro, pero el foramen apical no coincide con el centro, está excéntrico y a unos milímetros. Y la constricción mayor, a donde no se van a salir las bacterias y en donde se recomienda trabajar, es en la unión CDC o en la constricción apical. Entonces, cuando metan su localizador de ápice, van a meter su limita donde les diga -5, ahí es donde van a determinar hasta dónde trabajar. Esta determinación va a ser especialmente útil en dientes con resorción fisiológica o en dientes donde no podemos ver superposiciones, como lo dije, en raíces distovestibulares o en raíces mesiolinguales de los inferiores, para disminuir el riesgo de una sobreinstrumentación o un sobrerellenado. Y bueno, Schilder en su artículo de 25 cuartillas de los 70 dice, es más importante lo que retiramos del conducto que lo que colocamos dentro de él. ¿Qué es la preparación biomecánica? Es un conjunto de técnicas con la finalidad de desinfectar y conformar un diente con ahora sí que una conformación tridimensional que permita el espaciamiento de los medicamentos, de las soluciones irrigadoras y del material de obturación. Esto siempre va a estar regido por principios biológicos. Como entendemos, el diente temporal tiene paredes dentinarias delgadas, tiene conductos curvos y puede presentar conductos accesorios como cabo interradicular, deltas apicales y conductos laterales. La limpieza es la remoción mecánica. ¿Cuál es la remoción mecánica? Es el uso de las limas. La limpieza química es el uso de irrigantes para disolver o quitar, eliminar todo el contenido del sistema de conductos radiculares. La conformación es una forma tridimensional con principios biológicos para poder rellenar los materiales. Pero en odontopediatría o en la dentición temporal, el sistema de conductos solo se limpia y desinfecta porque tenemos que respetar a las paredes dentinarias que son delgadas. Ok, en las pulpitis irreversibles, es decir, que tenemos bacterias que ya están atacando o inflamando la pulpa coronal, pero quizás todavía no estén infectando el sistema de conductos radiculares, o sea, las raíces, apenas empiezan. Ahí el éxito de un tratamiento va a ser del 95%. Pero ¿qué pasa en una necrosis pulpar? Disminuye el éxito, ya que hay bacterias que seguramente van a estar adentro de los túbulos dentinarios. Y al estar adentro, pues tenemos que hacer una remoción mayor de debris y tenemos que aumentar o ensanchar, porque esas bacterias pues van a estar adentro de los túbulos dentinarios. Esta revisión es para que se den cuenta, por ejemplo, un diámetro apical de un incisivo central permanente tiene un diámetro de 44 milímetros. Si yo tuviera un diente con pulpitis irreversible,
instrumentaría con un instrumento, con una lima 45. Pero si yo tengo una necrosis pulpar, pues tengo que ampliarlo, ya que las bacterias están pegadas quizás en el sistema, en los conductos o en los túbulos dentinarios del sistema de conductos. Entonces tengo que ampliar un poquito para eliminar estas bacterias. O sea, pulpitis irreversible, me voy a la lima que esté más cercana a la longitud de ese diente, bueno, a la amplitud. Y en una necrosis pulpar, quizás en vez de 45, tendría que usar una lima 50. Sería importante conocer que, por ejemplo, deberían de hacerse estudios para conocer diámetros apicales en dientes con resorción, sin resorción, dependiendo la edad, con caries y sin caries. Yo creo que es algo que deberíamos de tener en cuenta y es algo que a mí me encantaría hacer como un estudio de investigación. Y bueno, vamos a hablar de la técnica de fuerzas balanceadas. ¿Qué es una fuerza balanceada? No es hacer esto, porque todos hacemos esto, ¿no? Hacemos nada más movemos la lima de arriba, de lados, ¿no? Pero las fuerzas balanceadas es que yo voy a colocar mi brazo de frente siguiendo un sentido horario, es decir, las manecillas del reloj y el diente y el reloj, si lo divido en cuatro partes, voy a irme de las 12 a las 3 horario y me regreso 3 cuartos de las 12 a las 3 perdón, de las 3 a las 12 de las 12 a las 9 y de las 6 y de las 9 a las 6. Voy a volver a avanzar sentido horario un cuarto, o sea, de 6 a 9 y me voy a regresar 3 cuartos a las 12. Es decir, un cuarto, a ver, aquí lo voy a hacer, un cuarto, 3 cuartos, un cuarto, 3 cuartos. Este movimiento de fuerzas balanceadas, un cuarto, 3 cuartos, un cuarto, 3 cuartos, me va a dar que yo toque de forma circular completamente y me va a permitir que el material que esté en el sistema de conductos vaya hacia afuera, extruyendo el material. Estas son las fuerzas balanceadas, no es hacer esto. ¿Ok? Y esto me va a ayudar a extruir el material, porque si yo extruirlo hacia el coronal, porque si yo lo extruyo hacia apical, el paciente va a discurrir con sintomatología. Ese es el protocolo de las fresas Gates-Leiden. En un diente permanente, en una técnica de instrumentación convencional o manual, el tercio cervical y el tercio medio lo voy a instrumentar con Gates Leiden. La Gates 4 y la 3 las voy a meter en tercio cervical. Voy a quitar esta constricción cervical, obviamente irrigando y patentizando con mi lima de pasaje entre conductos. Es decir, cada vez que meto un instrumento voy a meter una lima para mantener permeable en apical y que no se me vaya debris o smear layer y me taponé el diente. Siempre irrigo, siempre meto mi lima de pasaje del 10 o del 6 o del 8 o del 15. Y el tercio medio lo voy a trabajar con una Gate Lead en 2 y 1. El tercio apical lo trabajaré con limas manuales. Pero bueno, yo utilizo otra técnica para dentición temporal. Yo utilizo ProTaper Universal. ¿Qué es la ProTaper Universal? Son limas que tienen algo que se llama conicidad variable. Las limas manuales tienen algo que se llama conicidad continua. Tienen un aumento de cada milímetro, en cada milímetro de 0.2, es 0.02 milímetros. Es decir, voy a hacer un cono continuo. El tema es que si yo amplío en cervical, perdón, en apical, voy a ampliar de más en cervical. Entonces los endodoncistas dijeron, oye, no quiero ampliar tanto en cervical si yo quiero ampliar en apical. Voy a hacer una lima que cambie la conicidad de la lima en apical, que me la aumente quizás si requiero desgastar más en apical, pero no quiero que la lima en cervical desgaste mucho, no quiero hacer un cono continuo, porque si luego más continuo, más me va a ensanchar. Entonces estas limas, dependiendo el tercio que yo quiera trabajar, van a tener su diseño. Las limas que van a trabajar el tercio cervical se llaman limas shaper o limas o shaping files. Son limas S. La primer lima, que es la naranjita, que yo le digo la lima mariachi por chaparra y gordita, esta lima me va a trabajar principalmente el tercio medio y el tercio cervical. Pero su función es una lima abridora, me va a quitar la constricción cervical, esa constricción cervical que no me permite que mis instrumentos entren de forma recta. La S1, que es la lima morada, me va a trabajar el tercio cervical y la S2 me va a trabajar el tercio medio.
Ahora sí, me quedan las limas F, que como su nombre dice son limas de finalización o finishing. Estas limas tienen una forma de obelisco, que su finalidad es ensanchar la zona apical. Entonces, estas limas ya no me van a trabajar lo cervical, que ya me trabajaron las otras, no me lo van a ensanchar de más, pero sí me van a hacer un refinamiento apical. ¿Cuál es el protocolo de estas limas? Es básicamente meter es meter a determinación, o a longitud de trabajo, meto la lima blanca, o primero la 10, luego la blanca, ensancho, meto la morada a donde me tope, luego meto la naranja a donde me tope. Después de eso, ahora sí, ya que tengo ensanchado y quitado la constricción cervical, tomo la conductometría y a conductometría. Obviamente entre cada conducto voy a meter mi lima de pasaje, que es una lima entre limas, para que haya una permeabilidad apical y voy a irrigar. Voy a meter lima morada, blanca, amarilla y si se requiere roja. La instrumentación rotatoria del sistema ProTaper Gold, que es el que yo utilizo, se basa en este principio de estas ProTaper Universal. ¿Por qué se hacen los sistemas rotatorios? Son diseñados para conformar, limpiar y preparar el conducto de una forma más segura y más predecible su obturación. Hay dos tipos de limas, unas que rotan, que se llaman las limas rotatorias, y otras que reciprocan, es decir, hacen fuerzas balanceadas, un cuarto, tres cuartos, un cuarto, tres cuartos, y van haciendo como si te estuvieran jalando. Estas están fabricadas en níquel titanio, las limas manuales, todas están hechas en acero, es decir, que no son para conductos tan curvos, o sea, están un poquito más limitadas. Las únicas limas manuales con níquel titanio son las ProTaper Universal. Y bueno, estas limas de níquel titanio, acuérdense que se adaptan muy bien a las curvaturas, pero mantienen ¿cómo se llama? Mantienen su posición o su forma. Es importante que cuando yo use limas rotatorias disminuya el riesgo de separación. Si yo digo fractura, es más como si yo lo hubiera regado. Si digo separación, es como que el material se separó. Entonces es importante no forzar y respetar la secuencia de limas en el conducto. Siempre tener hipoclorito de sodio adentro del conducto, es decir, un buen protocolo. Y esta irrigación y lubricación va a reducir la fricción y la resistencia torsional, que es una fatiga cíclica. Si yo estiro la liga, o sea, si yo utilizo muchas veces la lima se va a estirar como una liga y se va a separar. Y bueno, las limas reciprocantes, las que utilizan fuerzas balanceadas para trabajar, estas limas son más seguras, pero son muy complicadas y en manos como las mías, que son manos no muy hábiles, pues se me han separado varios reciprocantes, por lo que yo prefiero el sistema rotatorio. Y bueno, las limas rotatorias, como les he dicho, tienen una mayor resistencia a la fatiga cíclica, es decir, que aguantan un poquito más como si fueran una liga, tienen un desbridamiento, o sea, un trabajo mecánico de mejor calidad, por ende, una obturación en un corto tiempo, son muy flexibles y se empezaron a usar en los 80 para los permanentes y en el año 2000 para los temporales. Vamos a utilizar el sistema ProTaper Gold. ProTaper Gold está muy padre porque tienen un doble sistema o una doble, ay, ¿cómo se llama? Tratamiento térmico. Las ProTaper Universal tienen uno. ProTaper Gold tiene un sistema térmico. ¿Qué es un sistema térmico? Es como una espada. A una espada la caliento y la enfrío con la finalidad de darle mayor flexibilidad y dureza. O sea, estas limas buscan que a través de su tratamiento térmico resistan mejor y no se vayan a separar. Pero las ProTaper Gold tienen dos. Es decir, que lo hacen eficiente en conductos curvos como los de la dentición temporal. Ojo, a mí me han enseñado limas Kido, limas chinas, las Sprite, las Coca, esas limas. Cuando yo se las enseñé a una doctora me dijo que se las quitara de la vista. Yo no entendía, ¿no? Porque pues uno haciendo sus pininos en la endodoncia pues nunca entiende, pero básicamente estas limas no han sido revisadas de forma rigurosa como si las ProTaper Gold. Y no se las vengo a vender, o sea, la verdad es que a mí me causa más seguridad si yo manejara un Mercedes versus un Tsuru, o no sé, o sea, estas limas han sido probadas y son limas que excelentes en conductos curvos, son 24% más flexibles que un ProTaper Universal, resisten 2.6 más que unas ProTaper Universal a fatiga cíclica. Y aquí lo importante, tienen un mango corto.
Oye, doctor, ¿tú usas limas de adulto en niños? Sí. Porque estas tienen un mango corto. ¿Y qué creen? Son excelentes, no necesito ni siquiera meter un abrebocas. Cuando gusten, yo les enseño así para que vean la diferencia. Las limas de niño que yo he visto, las siento súper delicadas, que se separan muy fácilmente. Estas limas son muy resistentes y son cómodas para el niño. No tiene que abrir tanto la boca, o sea, son muy similares en longitud. Son una lima de niños, es de 18 milímetros, una Pro Taper Gold es de 21 milímetros y no tiene un mango largo. O sea, son la onda. Y además, tienen un acabado especial, lo que los hace navegar por curvas desafiantes en la región apical. Como les había comentado, también tienen una punta cortante, ¿no? Porque dicen los que no les gustan los rotatorios en temporales. Oh, es que la lima te va a perforar a los permanentes. No, lo que perforaría sería el paciente, perdón, el que está, el operador. Porque estas limas no tienen una punta cortante. Esta punta plana me va a ayudar a trabajar o a explorar o a estar por los conductos o encontrar el camino a través de tejidos blandos y debris. Y su doble tratamiento térmico me va a ayudar a que se pueda adaptar y que recobre su memoria. Como les he dicho, tenemos las limas, las S que son shaping, que me van a trabajar. Uno me va a hacer un acceso, me va a ayudar a abrir, o son limas abridoras, y las S1 y S2 que me van a trabajar el tercio cervical y medio, y las limas de terminación final que me van a ayudar en el tercio apical. La secuencia es muy fácil. ¿Cómo se utiliza una rotatoria? Obviamente necesito mi punto de apoyo. La voy a colocar como mi pieza de alta con un muy buen punto de apoyo. Voy a explorar los conductos con una 10. Voy a poner mi SX a 11 milímetros. Voy a hacer un movimiento presionando en la entrada de los tres conductos a 11 milímetros para ensanchar la entrada del conducto. Quizás ahí me puedo llevar pulpa infectada. Lavo, lavo muy bien y voy a determinar mi longitud de trabajo como una 10 o con una 15. Ya cuando tenga la longitud de trabajo y entre cada lima rotatoria meteré mi lima de pasaje, que es la lima 10, e irrigaré con hipoclorito de sodio al 1%. Meteré la S1 a conductometría y después la S2. Si tengo conductos mesiales distales, voy a trabajar hasta la F1. Si tengo incisivos o conductos palatinos, trabajaré hasta la F2. Las limas S, voy a hacer tres movimientos de entrada o salida o tres picoteos y voy a hacer dos vaivenes, es decir, como si fuera chambelán, voy a hacer el movimiento clásico del chambelán o del vaivén, es decir, tres sentadillas y dos chambelanes. Para las S. Para las limas F, simplemente llego a conductometría, lo bajo a conductometría y cuento uno. Cuando pasa el uno, saco la lima de ahí y es lo único que tengo que realizar. Evidentemente, si no tengo bien determinada la longitud, pues me va a dar miedo meter las limas rotatorias. Aquí lo hice de más, fueron mis primeras instrumentaciones, pero esos son los movimientos de picoteo. Y bueno, aquí está mi protocolo. Mi material aquí determina 0.5 milímetros. Meto mi lima SX. Primero metí SX, luego determiné la longitud. Ya tengo bien lubricado mi conducto. Meto conductometría S1, los tres picoteos y los dos vaivenes. Procedo a irrigar entre conducto y meter mi lima de pasaje para mantener permeable el conducto. Aquí estoy permeabilizándolo. Y vuelvo a meter la S2 a conductometría. Irrigo y ya procederé a meter la lima F o final. Vamos a hacer una técnica. El paciente acepta muy bien el tratamiento de la instrumentación rotatoria. Primer molar, por caries de la infancia temprana, tiene 3 años de edad y pues así está la implementación rotatoria. Después de implantar la lima, la lima rotatoria, vamos a negociar el conducto con una lima 10 y procedemos a hacer una irrigación.
Aquí estoy permeabilizando el conducto para que pueda meter la otra lima y no haya riesgo de que se atore en el split layer. Ya tengo la lima conductometría. La lima blanca, estamos usando el sistema Protect for Gold. Bueno, que un poquito la gala. No, no. Ya. Y bueno, vamos a irrigación, ya estamos terminando. La irrigación es la introducción de soluciones dentro del sistema de conductos para limpiar de forma química. El hipoclorito de sodio es el irrigante recomendado por la Academia Americana de Odontología Pediátrica, que no les digan que es la solución fisiológica. Esa cosa no hace nada. El hipoclorito de sodio, bueno, vamos con la solución fisiológica, es solamente lubrica, no irrita tejidos periapicales, solamente arrastra detritus y producen desbridamiento y lubrica y neutraliza las sustancias entre los procedimientos. El hipoclorito de sodio es una sustancia utilizado ampliamente ya que actúa incluso contra esporas, que es como que algo que nos decían mucho en COVID. Este producto funciona porque actúa incluso ante esporas. Se ha usado diferentes concentraciones. Disuelve materia orgánico, es antibacteriánico, antibacteriano. Sí, es citotóxico, es económico, que es algo que me encanta, y blanqueador. Entonces, ha sido cuestionado con la solución salina, ¿no? Pero en un estudio se encontró que no hay dolor si tú usas hipoclorito o solución fisiológica, obviamente usado de forma correcta. Eh, la concentración que le utilizamos nosotros es al 1 o a la solución Milton. Y hay que entender esto. Entre menor sea la concentración, hay que aumentar el volumen para tener el mismo efecto terapéutico. Es decir, si yo disminuyo la concentración, mi solución va a ser más segura y va a tener el mismo efecto que si le usara el 5%. Pero tengo que irrigar más. Tiene un pH alcalino, lo que va a neutralizar la acidez bacteriana y pues disminuye tensión superficial. ¿Cómo se prepara? Pongo mitad agua, mitad hipoclorito, muy poquito. Voy a hacer esta concentración, como están el cloralex está al 5.25. Ahora, sí me oyen bien, ¿verdad? Lo voy a volver a disolver a la mitad. De tenerlo al 5.25, si lo pongo mitad agua, me va a quedar en 2.75. Le vuelvo a echar agua y ahora va a quedar al 1.37. El EDTA nos va a ayudar para eliminar smear layer, para eliminar lodo dentinario y nos va a ayudar a mejorar la obturación, ya que va a disminuir la fricción y va a ayudar a que los materiales de obturación fluyan mejor, ya que no vamos a tener restos de lodo dentinario. ¿Cuál es el protocolo de irrigación final? Voy a activar el hipoclorito por 20 segundos, hipoclorito al 1%. Voy a neutralizar con solución fisiológica. Después colocaré EDTA de 20 segundos a un minuto y después neutralizo con solución fisiológica. Tengo irrigación pasiva o activa. Puedo hacerla asistida por instrumentos sónicos o ultrasónicos que van a mandar ondas sonoras. Estas ondas sonoras me van a ayudar a remover a las colonias de bacterias que están adentro de los túbulos dentinarios y bajo algunos efectos físicos que veremos más adelante, me van a ayudar a mejorar o a disolver esa materia orgánica y esas bacterias. O una irrigación pasiva que podemos meter una punta de gutta percha y agitarla al menos 50 veces dentro del conducto por minuto, perdón. Podemos comprar el Endoactivator, podemos comprar el de Active, podemos comprar el de Dentsply. Estos me van a producir estas vibraciones que me van a ayudar a separar esta biopelícula. ¿Cuál es el protocolo? Pueden ser periodos de 3 periodos de 10 o 20 segundos. Tenemos que colocar como el irrigante como la punta de ultrasonido a 3 milímetros de nuestra longitud de trabajo. Obviamente, doctor, las técnicas de irrigación, el hipoclorito puede lastimar al paciente. Pues no, porque si yo uso una aguja de salida lateral, el movimiento, la dinámica, la hidrodinámica, me va a hacer que el material salga hacia los lados y fluya hacia arriba. Pero necesito tener un eyector endodóncico. Siempre, 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 siempre eyector endodóncico a jeringa de 10 mililitros para que la presión no sea tan fuerte y por favor, su punta
Navy Tip o Endoeasy, que me va a ayudar a que tenga salida lateral para que no proyectemos hacia afuera el hipoclorito. Y bueno, estas son las sondas que chocan con la lima y que van a chocar con los conductos y van a provocar tanto el streaming acústico como estas cavitaciones que son como unas burbujitas que se van a ver cuando nosotros estamos activando el hipoclorito y que van a separar a la biopelícula del sistema de conductos radiculares. Este es mi endoactivador, que es el de ATIT. Son tres protocolos, activaciones de 10 o 20 segundos. Entrada y salida, nada más que ahí la dejen por entrada. No debe de sonar, si está sonando es porque estamos tocando una pared y no tiene que tocar paredes. Vamos a neutralizar con solución salina. ¿Vale? Colocamos el LDTA de 20 segundos a un minuto. Ahí nada más quito el que está en el dique, no quito el LDTA que está en los conductos. Vuelvo a neutralizar con solución salina. ¿Ya? Y procedo a secar las entradas de los conductos y los conductos con mis puntas capilares. Y bueno, medicación intraconducto. Vamos a atacar contra bacterias que quizás pueden estar periapicalmente. Podemos tener que el organismo me esté reaccionando con un edema o con una inflamación incluso extraoral. Esto es muy común en necrosis pulpar y periodontitis apical crónica. Entonces, el tratamiento de conductos a través de la limpieza mecánica y química me va a llevar a la obturación. Pero la medicación intraconducto surge cuando hay bacterias que no me permiten, que hay bacterias que no se mueren con esto, o sea, necesitan una ayudadita. Entonces hay bacterias que requieren más tiempo para poder disminuir su número, su carga bacteriana. Este es el clásico hidróxido de calcio, el que tenemos en casa, que compramos en primer año de la carrera. Y bueno, que es un polvo blanco, va a tener un pH del 12.5. Es poco soluble en agua e insoluble en alcohol. Es un compuesto que al entrar en contacto con el dióxido de carbono regresa a su estado de carbonato cálcico. ¿Cómo va a funcionar? Este tiene que disociarse sí o sí en soluciones. Se va a disociar en iones calcio y en iones hidróxilo. Estos iones hidróxilo son los que van a tener una acción antibacteriana, van a eliminar la actividad osteoclástica. Cuando yo tengo una enfermedad periapical o cuando yo tengo un aumento de volumen, empieza el hueso digamos que el sistema inmune lo empieza a eliminar, ¿no? Entonces, este ion hidróxilo va a detener esta actividad osteoclástica. De hecho, va a ayudar a la formación de nuevo hueso y va a hidrolizar a los LPS de las bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas son las grandes, los principales eh, ¿cómo se llaman? Las principales ejecutoras de las infecciones odontogénicas. El LPS, si es neutralizado por el hidróxido de calcio, que esa es su gran función, me va a ayudar a detener este proceso y a que se mueran estos antígenos. El LPS se libera cuando la bacteria ya está muerta. O sea, está ni muerta, ni muerto el perro se quita la rabia, no está muerta, sigue dando molestia. Y bueno, va a ser principalmente usado por nosotros para el control del exudado. Entonces, para que tenga un efecto óptimo y pueda limpiar y disminuir esta carga bacteriana, tiene que estar al menos de 7 a 15 días en boca. ¿Y por qué? Porque va a ayudar a tener un pH alto, pero requiere estar activo y tiene que estar con unas, como les había dicho, con un líquido o un vehículo. Su efecto antiséptico es lento. Cuando hay una irrigación con hipoclorito de sodio, se puede eliminar incluso el 62% de la biopelícula, pero si el hidróxido de calcio está en los conductos por una semana, se puede reducir una biopelícula hasta del 92.5%. Esto va a actuar o dañar la membrana citoplasmática y va a dañar el ADN y va a dañar la actividad metabólica de las bacterias. Cuando se coloca en una pulpitis irreversible, no se va a colocar, porque si yo le dejo en una pulpitis reversible, luego remover el hidróxido de calcio es complicado. Puede también tapar el sistema de conductos.
se tapa en necrosis, se coloca, perdón, en necrosis, o cuando hay una lesión periapical, se pone con un vehículo de alta duración, que puede ser, por ejemplo, el propilenglicol, ese lo compran en farmacias especializadas, lo mezclan con su propilenglicol. ¿Y por qué es importante el propilenglicol? Porque es el que lo mantiene más tiempo activo. Va a liberar de forma lenta los iones hidroxilo, tiene acción antibacterial y le da una estabilidad dimensional, ya que viene en forma de aceite. Y bueno, obturación. La pasta yodoformada es la ideal, ya que es antiséptica, es de fácil obturación, no daña tejidos periapicales ni al germen del permanente, se reabsorbe en un periodo de 2 a 8 semanas y es radiopaco y no de color al diente como si el CTZ. Es bactericida porque tiene hidróxido de calcio, tiene iodoformo y mantiene su acción bactericida incluso 10 años después de colocación, solo pierde un 20% de su potencia. Se absorbe en un periodo de 2 a 8 semanas y nunca se convierte en masa porque tiene una pasta que es una pasta siliconizada, no es tóxica y se reabsorbe a la velocidad del diente temporal. Se introdujo en los 1920 y se le agregó el iodoformo porque tiene un efecto bacteriostático y porque le da esa radiopacidad y además repara y puede ser reabsorbido. O sea, una tasa de éxito en el 84% contra el 70% del CTZ y no es inocuo y lo único malo es que se reabsorbe intraconducto si no hacemos una buena limpieza del sistema de conducto, si dejamos agua. Entonces hay que usar puntas de papel o las puntas capilares para dejar bien seco el sistema de conductos. Y bueno, se ha reportado incluso regeneración de hueso por que se detiene la actividad osteoclástica del hidróxido de calcio en todos los dientes primarios, cosa que no pasa con la reparación perirradicular por el CTZ. Y bueno, es un material ideal. Aquí estamos, ¿no? El hidróxido de calcio actúa contra las endotoxinas de las bacterias anaeróbicas, que es el LPS. El iodoformo le da una característica bacteriostática e incrementa la reopacidad. Y el vehículo siliconizado me hace que sea muy fluido y que no se endurezca. Tenemos el que yo digo, el que compramos nosotros, ¿no? Los mortales, que es el Ultrapex, que es el como, que a veces no entra a la punta si no tenemos bien accesado la parte cervical, ¿no? Si no utilizamos abridores. Y bueno, aquí está el protocolo. Ahora, mi amor. Ahora, mi amor. Después. Permítanme un minutito, ¿eh? ¿Qué tanto? Ya adelante. Ujú, ¿Ya acaban los videos? ujú. Allá voy. Pues no son videos, son imágenes. Y bueno, perdón, es que tuve una emergencia. Y así debe de verse la entrada del sistema de conductos, ¿no? En el estudio este de la terapia pulpar, básicamente lo que hay que hacer es primero colocar la pasta como si fuera un chopito, es decir, como si estuviera haciendo un cono de lado, la voy a ir compactando en los conductos y presiono con una torunda para que el material no se salga de la punta. Y si se le salió mucho material de la punta, pues les está fallando un poquito la forma en que lo aprieten. Y no lo aprieten tan violento porque pueden doblar a la punta. Después relleno la mitad la cámara pulpar con la pasta yodoformada y voy a compactar con una torunda seca la primera vez. La segunda vez vuelvo a rellenar a la mitad después de haber rellenado los 3 conductos o 4 conductos o el conducto.
ligeramente húmeda, no mojada, muy levemente húmeda, para que a veces se endurece un poquito la pasta a medida que fluya y tiene que verse así hasta que ya no entre el material. Cuando ya no entre el material, procedo a tomar la radiografía. Si me quedan espacios, puedo meter una lima a conductometría, una lima de calibre bajo o delgado, creo un espacio y vuelvo a compactar la pasta yodoformada. Con el 55 con pulpitis irreversible sintomática. Doctor, ayer me dolía el diente y la mamá, doctor, no pudo dormir. Entonces, clínicamente valoramos y radiográficamente con una caries grado 3, un ICDAS 6, no, un ICDAS 5, perdón, y pues procedemos a realizar la pulpectomía, determinamos a -5 la longitud de los conductos, irrigamos con hipoclorito de sodio, lo activamos, la solución fisiológica para neutralizar EDTA, para que quitemos smear layer o barrillo dentinario y obturamos con pasta formada. Procedemos a la colocación de la corona, vemos que el sistema de conductos es curvo. El siguiente caso, la niña llega con una cazuelota en la muela que nunca le amo por molestia. Le hacemos la prueba de sensibilidad. Me responde después de 5 segundos, ligeramente a la prueba. Lo diagnosticamos como una pulpitis irreversible asintomática. Vemos el típico de que queda con un ionómero de vidrio, según algunos, o con un Saporite. Accesamos, vemos la entrada de los tres conductos con el espejo y instrumentamos igual con ProTaper Gold, vemos la curvatura de las raíces y colocamos la corona. Como discusión, Gambarini dice que hay que hacer hay que usar instrumentos endodóncicos con una gran flexibilidad para reducir errores iatrogénicos. Siempre el fabricante, según Park y Gambarini, va a buscar mejorar la flexibilidad, la conicidad, la resistencia, las cucharillas de corte, el diseño de la sección transversal y va a buscar siempre nuevas aleaciones para los instrumentos de NITI. Geckelman comparó limas Race con el sistema ProTaper para dentición temporal. Para él funcionan básicamente igual. Y Govindara dice que los papás y los niños reciben mejor el tratamiento de las limas rotatorias frente a una instrumentación convencional. Como conclusiones, la terapia pulpar depende evidentemente del diagnóstico, ¿no? Y tenemos herramientas que nos van a facilitar estos procedimientos, pues hay que utilizarlas. La instrumentación rotatoria va a depender de muchos factores, como la condición del diente, la técnica utilizada, la habilidad del profesional y un buen sellado del sistema de conductos radiculares. El uso de un sistema rotatorio va a mejorar la conformación y va a facilitar la obturación disminuyendo el tiempo de trabajo, además de que los papás aceptamos o aceptan mejor los tratamientos. Pero será importante utilizar limas que tengan un estándar de calidad internacional, porque ahí les encargo cuando se les separe su lima de 10 usos de 500 pesos. Ahí van a estar, doctor, es que tengo que hacer la extracción. Comprar una lima segura, una lima que ha sido comprobada infinidad de veces, para que no tengan miedo mientras realizan el procedimiento. Algunas referencias bibliográficas y pues les agradezco. Cuando gusten yo puedo ir, ahorita me estoy dedicando un poquito a entrenar a odontopediatras o odontólogos con sistemas rotatorios. Yo sería encantado de compartirles este entrenamiento. No todos ahorita en el gremio hacemos rotatorios porque es algo que requiere un entrenamiento altamente especializado. Esta es una presentación de 15 horas. La verdad es que la intenté reducir lo más que se pudo, pero sí es un entrenamiento de 15 horas de teoría y 10 horas de práctica, pero pues me encantaría, en alguna duda que tengan o si quieren que yo, alguna vez los estandarice con el uso de sistemas rotatorios, cuenten conmigo. Estoy en Instagram como Ulises Muelitas y y claro que sería muy feliz de compartirles, lo que necesiten. Si tienen dudas de la técnica, me pueden mandar la información a mi WhatsApp. Aquí se los puse. Estoy como Ulises Muelitas en Instagram. No sé si alguien tenga alguna duda de todo lo que platicamos. Dice Miriam que nos capacites en Torreón, Ulises. Que muchas felicidades. También estoy
Wow, estuvo muy padre la plática. No sé si alguien quiera hacerle preguntas al doctor con toda la confianza. Pueden abrir micrófono, no hay ningún problema. Y la pregunta que tengan ahí, hágansela al doctor. Noches. ¿Sí se escucha mi voz? Sí, Hola, Doc, claro que sí. Bien, bueno, pues felicitándolo por lo atractivo de su plática, lo interesante también. Quisiera, tengo dos preguntas. En cuanto a la pulpotomía, obviamente cuando dice usted que es entrar a cámara pulpar, quitar el tejido con un instrumento rotatorio, con una fresa novela, obviamente que mucho cuidado para no la gente que no tiene mucha experiencia, pues no hace una perforación. Pero para ustedes es factible hacerlo con una fresa que hacerlo con una cucharita de dentinas, es una pregunta. Ah, Y la otra sería, si puede cohibir el sangrado, ¿qué es lo que usted hace para poderlo cohibir? Usted puede tener a lo mejor, voy a poner un ejemplo, el uso de un alarme y usted ya tiene con el sangrado perfectamente de los dos conductos mesiales, por ejemplo, y el distal estar sangrando, 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 en algunas ocasiones ha tenido usted que hacer un apunte de ese conducto o cómo con usted el sangrado. ok, la primera pregunta es, ¿cuándo voy a hacer, por ejemplo, cómo voy a quitar la pulpa cameral con una cucharilla? Cuando Ah, tengo una cucharilla con un buen filo, ¿no? claro, ¿Cuándo voy a hacerlo? Si yo tengo una fresa de contraángulo de baja velocidad del 6 o del 8, tendría que entrar en la entrada de conductos en una angulación de 45 grados. sí, Si yo entro derecho, puedo perforar. Esto sí, lleva un entrenamiento. Este entrenamiento es complejo, ¿no? La otra pregunta está padre, ¿no? Pero mira, híjole, es que el rojo brillante, yo antes siempre lo veía. Y, pues tú me estás hablando que se llama bionecrosis, que unos pueden tener una pulpitis reversible y otros son necróticos, ¿no? Una pulpa inflamada de un lado y del otro no. Aquí, si ves que hay dos que están con una pulpitis irreversible, te haces la pulpectomía, ¿no? Desafortunadamente, yo soy un poco más, no soy tan, no es que no sea conservador, más bien hago lo que el paciente requiere, porque a veces en afán de ser mínimamente invasivos, que se malentiende, porque en primera no es para toda la población, ¿no? Hay que educar muchísimo a los pacientes. Entonces, si tú eres limitadamente invasivo y el paciente le hace un tratamiento porque quizás no te esté llorando en el consultorio, te vas mediano y el paciente a los 6 meses vuelve a tener sintomatología, ahí hay un problema, ¿no? Porque pues el doctor, el papá te va a decir, oye, pues ya lo trataste una vez, ¿no? Entonces, pulpotomías hago pocas, las hago bajo esos criterios, bajo el entrenamiento endodóncico que tuve porque me he estado entrenando muchos años, pero sí, básicamente, si no puedo controlar un sangrado, me voy a la pulpectomía. ok. Y la verdad es que, híjole, yo creo que mucho de cuándo decidir cuándo pulpo, cuándo pulpec, depende mucho de que nos da miedo, nos da flojera hacer la endodoncia. Pero cuando tú estás bien entrenado, vámonos. ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, Gracias. sí. Nadie se anima. Nomás dice Mara que ella usa el sistema rotatorio, pero que no lo ¿Quién utiliza lo en usa? niños. La doctora Mara Viesca dice, yo uso ese sistema rotatorio, pero no lo he utilizado en niños. Ah, es excelente, es el mejor para niños, porque como yo, o sea, yo creo que tú sabes que ese sistema es caro, ¿no? Ujú. Pero pues ahí lo divides, el número de casos y lo metes ahí en tu costo de tu tratamiento. Es muy práctico y te asegura que el paciente va a estar bien, o sea, pues no hay que ahorrar en cosas que a veces por uno ahorrarse unos pesos, luego tiene pues problemas, ¿no? Oye, Ulises, y así pregunta, así personal, cuando haces una pulpectomía manual contra una rotatoria, tiempo de trabajo, Aumenta 15 minutos. o sea, te tardas media hora
en De una hecho, hay protectora varios oral. artículos que te dicen que el tiempo es de 10 minutos. En mis manos yo me tardo 15 más. Ok. Pero bien hecha, ¿eh? Porque en la facultad meten como a lo loco 3 limas y ya creen que con esto ya está hecho. No, no, no. Es determinar la conductometría, es quitar la constricción, es secar bien, es irrigar con el protocolo, es activar el hipoclorito, es neutralizar las sustancias, ¿no? Dicen, ay, es diente temporal, ¿qué más da? No, entrénate, hazlo y vas a ver que el resultado es increíble. Y No, otra. desafortunadamente en México estamos acostumbrados a hacer las cosas al ahí se va por encimita. Y eso, te digo, yo soy muy fan de lo japonés porque justamente estos señores, mis maestros, el doctor Kameta, el doctor Yamamoto, el doctor Hayashi, me enseñaron a que las cosas o salían perfectas o no hicieran nada. No, entonces mejor ya no te hago la siguiente pregunta. Yo te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando te pasas o cuando te quedas corto? Ya ves que a veces sucede que te quedas corto. Según los estudios, Ujú, el peor pronóstico es pasarte y el segundo peor pronóstico es quedarte corto. Pasarnos, no pasa nada porque el material se reabsorbe. ujú. Ok. El segundo peor pronóstico, pues el diente se va reabsorbiendo. Tenemos un margen de error Y más tenemos un amplio. sistema inmune bien, sí, tenemos un sistema inmune bien padre de los niños. O sea, aquí el que hace la chamba es el sistema inmune. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Gracias. Nadie. Para preguntarle, entonces primero entra con las rotatorias, con las Chalpin y después entra con las Volt. Es como para No entendí corroborar. bien la eh, pregunta. Ah, primero entra con las perdón. Pégate Sí, un o sea que poquito el si micrófono. primero, Ahí está, ahí ya te entiendo. entraba con las Chapin, creo que dijo que se llamaba, y después entraba con las Volt. Ajá. O sea, solo es para corroborar. Que me confundía cuando también, o sea, como que mezcló como una foto de varias limas y eso me confundía un poco. Ah, es que las primeras son las ProTaper Universal. Estas son limas manuales que preceden a las ProTaper Gold. Básicamente son con las mismas características, pero unas son manuales y otras son rotatorias. Las manuales se utilizan con fuerzas balanceadas. Las rotatorias rotan. Son 5 movimientos, 3 movimientos de entrada, dos o picoteos y dos vaivenes. Pero básicamente es lo mismo. Nada más que unas son manuales y unas rotatorias. Unas se llaman ProTaper Universal y otras ProTaper Gold. Nada más que el tema es tan amplio que es así como va. Cuando quieran, con gusto les paso el protocolo. Tengo PDFs con el protocolo. Si alguien me quiere mandar este mensaje, yo les mando por WhatsApp. Les mando la presentación y ahí viene todo explicado despacito. Sí, sí, Son como nomás. 470 diapositivas, entonces sin problemas yo se los comparto. Sí, doctor, debería de venir a Torreón a capacitarnos. Yo Muchas encantado, la gracias. verdad es que hace falta darse una vuelta por allá. Él no quiere conocer acá el calor. Ah, de acá de Torreón, el desierto. Doc, dice Carla Molina, dice, ¿recomiendas utilizar fresas en doseta para la apertura si no cuento con el sistema rotatorio? Sí, pero si tú tienes limas manuales ProTaper Universal, no necesitas endoseta. Tu misma lima SX te va a funcionar como una endoseta. Ok. Y corres menos riesgo porque no es alta velocidad, es una lima. ¿Quién más? ¿Quién más? Otra preguntita. ¿Todo bien? ¿Todo les gustó? Se me hace que sí les gustó mucho, Ulises. Se me hace que ya te vamos a traer una vueltezota para acá. Déjate, pongo lo del diploma. Te lo voy a mandar al ratito en PDF. No sé si se alcance a ver ahí. No sé si está compartiendo. Bueno, pues en nombre de la sociedad te vamos a otorgar un reconocimiento por tu excelente participación como ponente en este ciclo de conferencias de tratamiento pulpar para caries extensas en dientes primarios, realizada el 19 de junio en una sesión en línea en la plataforma Zoom aquí en Torreón, Coahuila. La verdad, muchas gracias, Uli.
No sé si alguien más quiera agregar algo. Aquí creo que no sé si se alcanza a ver, ahí está el consultorio del doctor Ulises, que ahorita le pedía una foto de su consultorio. ¿Ese es Muelitas que es Tasqueña? ¿O es o cuál es el que tienes ahí? Condesa, Condesa. Condesa. Se fijan arriba, tiene una televisión, ahí se alcanza a ver la tele ahí por donde están, donde ven los chavos, donde juegan los chavos y ahí donde hace la gamer terapia. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más extra? ¿Todos bien? Daniel, creo que me quería preguntar. Ok, Dani, dale, dale. ¿Cómo estamos, Doc? Muchas Hola, felicidades por ¿cómo tu estás? presentación. La verdad es que ya te conozco desde hace mucho tiempo y la verdad siempre hablas con la verdad y justo eso de no andarse dando vueltas ahí con algunas cuestiones. La importancia de, ahí de ver siempre por el niño y pues justo, ¿no? O sea, tratamientos que sean duraderos, a pesar de que son dientes de leche y a futuros van a caer, pero que sean tratamientos duraderos. Igual, aparte de felicitarte, hacerte la invitación ahí para que también nos acompañes acá en la universidad un día. Yo encantadísimo. Sabes que a mí creo que mi lindo es compartirlo, ¿no? Justamente yo por eso los invito a todos, quien quiera mi presentación. Son 10 años de trabajo, pero mientras se comparta la palabra, más que encantado. Y gracias por la invitación. Hombre, sí. Súper, ahí estamos en contacto entonces. Pues sí, Gracias. Gracias, mi Dani. Ulises, ahí si quieres, pásame la presentación, se las hago llegar a los chavos, ahí a la gente que la quiera, pues ahí estamos en redes. Síganlo al doctor Ulises ahí en Instagram, ahí en el Facebook, cuando lo vean, invítenle una chela, no sean gachos, es muy buen doctor, muy buen amigo. Y pues espero se hayan disfrutado esta sesión. Espero les haya gustado a todos. Y pues estamos en contacto. Ahora sí que las siguientes pláticas ahí se las mandamos ahí a los grupos y a los canales de difusión. Y invitado, Dani, digo Dani, también Dani, pues, el doctor Ulises es invitado cuando tengamos alguna sesión en línea, cuando hagamos un evento masivo, te invitamos acá a Torreón para que conozcas la comarca. Y pues agradecidos. Dani también es profesor del posgrado Órale, de UNAM. pues hay Allá que, para que pues luego los también presento. para hacer contacto, sí, para que nos hagamos contacto Sí, con él. él de hecho es speaker de Shofu. Órale, qué padrísimo. Pues ahí nos pasas el contacto de Dani, para después invitarlo. Claro que sí. Wow. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues sin más que decir, muchas gracias a todos los que vinieron. Pensábamos que iba a estar menos gente y la verdad que bueno que se conectaron. Los invitamos a las siguientes pláticas. Un abrazo a todos y pues en nombre de la sociedad les agradecemos. Hasta luego, bonita noche.